Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que están conectados por Zoom, a la gente que está conectada por Facebook y a la gente que está conectada por YouTube. Muchas gracias, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión del webinar gratuito que vamos a tener el día de hoy acerca de cómo contratar a gente maravillosa. Por aquí en, en Zoom, ¿sí se me escucha bien? Nada más para probar que sí funcione bien el audio. Sí. Perfecto, Ana, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Eh, el día de hoy vamos a ver un material que es relacionado con el tema de Management 3.0, que es un conjunto de técnicas y juegos que nos permiten gestionar de manera diferente a las empresas. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el webinar. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. De acuerdo, bueno. Bueno, el material que vamos a ver el día de hoy, como comentaba, viene de la facilitación del curso completo que es el de Management 3.0, que Management 3.0 es un conjunto de grupo de técnicas que nos permiten gestionar de manera diferente a las empresas. Ana, ¿alguna vez habías escuchado hablar acerca del movimiento de Management 3.0? Sí, incluso participé en su curso que tuvieron esta semana, el día lunes y martes por la noche. Excelente, Ana. Qué bueno, nos da mucho gusto. De acuerdo. Entonces, bueno, ya identificando aquí algunas cosas, pues básicamente algo importante que tendríamos que ver es que este material, básicamente vamos a verlo y lo vamos a trabajar, que es referente precisamente al curso de Management 3.0, nada más que estos son más módulos que son como módulos adicionales. Entonces, vamos a ir avanzando con esto. Listo. Entonces, bueno, uno de los puntos importantes que manejamos en el tema de Management 3.0 es el hecho de que ya identificamos que tenemos una empresa que funciona, tenemos una empresa que maneja una forma diferente de poder hacer las cosas, tenemos diferentes formas de gestión, pero ahora nos vamos a encontrar con un problema, que es uno de los problemas que tienen las empresas cuando van haciéndose más grandes, cuando tienen más clientes, que muchas empresas fracasan por el éxito. ¿Qué significa esto? Que las empresas que fracasan por el éxito significa que tienen mucho trabajo, pero ya tienen poca gente para atenderlo. Para eso pongo un ejemplo. Imaginemos el ejemplo del pastelero, del señor pastelero, que el pastelero se encarga de hacer unos pasteles muy sabrosos y los vende en su comunidad o en su colonia. Eh, el problema que tiene el pastelero es que de tan sabrosos que hace los pasteles, llega un punto en el que mucha gente quiere pues consumir esos mismos pasteles. El problema que se encuentra la gente al consumir los pasteles es que pues ya no tienen, digamos, ya no tiene tiempo para poder trabajar para poder hacer todos los pedidos y se encuentra en una dificultad muy grande, donde como ya no puede realizar todos los pedidos, entonces tiene que tomar alguna decisión para poder hacer crecer. ¿Qué es lo que primero se le ocurre? Lo primero que se le ocurre para poder trabajar esto es el contratar a una persona y contrata a una persona. El problema es que la persona que contrata muchas veces no tiene las mismas habilidades ni la misma motivación que tenía el pastelero maestro. ¿Qué va a pasar después? La gente se va a dar cuenta que no tenemos a las mismas personas, la gente se va a dar cuenta eh, que, que ya no, los pasteles ya no son de la misma forma, ni de la misma calidad, ni de la misma digamos, de la misma calidad que sí que lo relacionaba con el pastelero. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Pues la gente empieza a perder clientes. Empieza a perder clientes, empieza a tener problemas. Este, y ahí es donde empezamos con uno de los problemas que manejamos en las empresas,
llega un momento en el que tienes tanto trabajo que necesitas que te apoyen, pero ¿cómo le haces para contratar a gente que realmente te puede ayudar? Bueno, Management 3.0, en uno de los juegos, de los módulos adicionales que te habla de cómo contratar a gente estupenda, nos apoya y nos da una forma de trabajo. Entonces, repasando el tema de Management 3.0, recordamos el principio número 5, hacer crecer la estructura. Básicamente es hacer que los equipos logren crecer la estructura, o más bien que la gente crezca la estructura, pero cuando tenemos organizaciones complejas, el problema que encontramos es cómo le hacemos para lograr que la estructura crezca de manera alineada y que la gente que contratemos sea realmente la correcta. Y nos encontramos con algunas preguntas, como ¿cómo le hacemos para... Ay, quién sabe qué pasó, pero creo que se le cayó la llamada a Raúl. Sí, hay que esperar unos minutitos. Creo que están teniendo problemitas. Hay que esperar unos minutitos a ver si se puede volver a conectar. Ok. Ok, problemas con la red. Entonces, les decía que encontramos que tenemos problemas porque ¿cómo le podemos hacer para contratar a la gente o cómo le podemos hacer para identificar que la gente realmente, eh, para poder atraer a los candidatos correctos? ¿O cómo le podemos hacer para contratar a grandes miembros del equipo? ¿Cómo podemos trabajar con esa parte? Entonces, y también nos encontramos con diferentes, como, ok, ya me ven, es que tuve un problema con la red. ¿Sí, sí me ven? Ya te vemos. Gracias. Perfecto. Entonces, los problemas es cómo, primero, cómo vemos que los candidatos son los correctos, cómo contratamos a grandes miembros del equipo y cómo le hacemos para organizar buenas entrevistas. Eh, Esas son algunas preguntas que nos encontramos al poder trabajar con el tema de la contratación. ¿Qué otras preguntas se les ocurren o se han encontrado ustedes al momento de buscar nuevas personas para contratar? Pues, ¿cómo saber si es la persona correcta que estamos buscando? De acuerdo. Por aquí alguna vez platicaba yo con un gerente y me decía el gerente que una de las estrategias para poder colocar a la gente, para que funcionaran las cosas, era tener a la gente correcta en el lugar indicado. Pero ¿cómo le hacemos para poder identificar qué es la persona correcta y está en el lugar indicado? Entonces, eso es lo que vamos a revisar hoy en el curso. Entonces, básicamente, ¿cómo, o sea, nos damos cuenta que es un desafío muy grande el encontrar gente buena para realmente trabajar en los diferentes roles o para resolver los problemas que tenemos en las organizaciones? Y básicamente, eh, al paso de los años se han identificado diferentes estrategias para contratar. Es decir, primero, pues hemos encontrado que básicamente, digamos, que la gente al principio, ¿cómo contrataba? En un principio se contrataba pues cuando alguien quería tener un puesto de trabajo, iba y se presentaba, hacía una entrevista con una persona que iba a identificar o que iba a trabajar con él y la persona sabía o decidía que sí o que no.
El problema es que cuando decidía eso, muchas veces las personas que contrataban no eran las correctas y entonces eso ya generaba un conflicto tanto en el equipo, con dónde iba a trabajar o en resolver los problemas que tendría que resolver. Entonces, básicamente, ¿cómo le hacemos para poder desarrollar a la gente o para poder identificar que la gente realmente sea la correcta para poder trabajar? Uno de los problemas que nosotros hemos encontrado cuando trabajamos en consultoría con algunas empresas es que nos dicen, ¿cómo le hago para poder contratar a la gente correcta? En el caso de desarrollo de software, ¿cómo le hago para contratar al desarrollador correcto? Si llega y me dice que sí sabe trabajar y que sí sabe realizar dichas, que tiene las habilidades necesarias. ¿Qué es lo que pasa a veces? Y algo curioso que platicamos en algún momento es que la gente cuando le dices, oye, ¿sabes que hay un puesto de trabajo? ¿Sabes volar? Y la gente dice, sí, claro. Y le pregunta, ¿si has volado? Claro, he volado muchas veces y en el último trabajo que tuve, pues volé muchísimo. Y entonces le creemos. A lo mejor en este ejemplo es así como algo muy exagerado, pero en la realidad así pasa. ¿Cómo le hacemos cuando la gente nos miente o cómo le podemos hacer para identificar que la gente realmente tiene el contexto necesario? Bueno, puntos importantes que tenemos que identificar. En el mercado actual, el 40% de los empleadores reportan que hay escasez de talentos, es decir, del 100% de los trabajos que existen, el 40% no se está cubriendo, no hay la gente para poder trabajar ahí. Y la pregunta que yo me hago, ¿no existiremos los millones de personas necesarias para poder trabajar en las diferentes circunstancias? Yo creería que sí. Pero básicamente a los empleadores les cuesta trabajo llenar esas vacantes por tres cuestiones interesantes. La primera es que el 24% de las personas o de los solicitantes eh, básicamente no están disponibles o no se puede trabajar con ellos. Después, el 19% es por la falta de habilidades y competencias técnicas. Básicamente de que la gente que va, el 19% no tiene las competencias técnicas para poder desarrollar la habilidad o las actividades. Y el 19% es por la falta de experiencia. Entonces, estos son los problemas que se está generando a nivel mundial en estos últimos años, que tenemos falta de solicitantes disponibles o no hay solicitantes, no tenemos habilidades o competencias para poder trabajar y la falta de la experiencia. Entonces, ¿cómo resuelven las empresas la escasez de talentos? Pues bueno, con Management 3.0 ahorita estamos viendo que más empleados que nunca están ofreciendo entrenamiento y desarrollo para abordar a escasez de talentos. Entonces el 53% ofrece y capacitación y desarrollo al personal existente. Es decir, si nosotros tenemos puestos de trabajo que debemos cubrir, nosotros como empleadores vamos a ofrecer entrenamiento y desarrollo para los puestos de trabajo. Y esto es un punto importante que nos permite seguir haciendo reclutamiento de personas que pudieran apoyarnos para desarrollar o resolver los problemas que tenemos. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues diseñar un entrenamiento eficaz es difícil, muy duro y algunos expertos van tan lejos como para decir que el 90% de la formación no causa una mejora sostenida en el rendimiento y en el cambio en el comportamiento. A veces cuando se tienen organizaciones donde se quiere cubrir un perfil, la primera respuesta es pues capacitar a la gente, pero si nuestros entrenamientos no son los correctos, porque realizar un entrenamiento, realizar una capacitación, como por ejemplo esta, lleva mucho tiempo atrás para poder hacer una preparación, identificar el contexto, identificar las ideas, identificar la bibliografía que se requiere para poder trabajar con toda la información, después hacer un compendio de la información, después hacer una presentación que nos permita compartir la información y después facilitarla, ese es otro boleto. Entonces, este es uno de los problemas que nosotros estamos encontrando. Y básicamente otro tema que vemos es que contratar gente buena es difícil. Entonces imagínense que contratar gente estupenda es eh, más difícil todavía. Sin embargo, aquí vemos que para poder, eh, eh, para poder realmente tener un resultado en nuestras empresas, pues lo importante sería encontrar a gente estupenda. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para hacer esto? Pues básicamente es realizar una búsqueda con algunas actividades que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, aquí algunas otras preguntas. ¿Deberías contratar a grandes personas
que comiencen a hacer un gran trabajo de inmediato o contratar a personas promedio y a través de la formación hacer que hagan un gran trabajo. Ese es un dilema. ¿Ustedes qué opinan en este punto? ¿Deberemos centrarnos en contratar a personas geniales desde el principio o contratar personas promedio y tener la idea de que vamos a llegar a que en algún momento van a dar el rendimiento que necesitamos? Ok. Por acá dicen que contratar y hacer un proceso de entrenamiento algunas veces es difícil y es caro. Exactamente, sí. El contratar a una persona es caro. Y por acá dice también que, ok, sí, ¿qué pasa si entreno, si como yo como empresario entreno a la gente, le pago capacitación y después se van? Exactamente, entonces es un dilema que nosotros encontramos. Entonces, la respuesta es que a lo mejor probablemente se tiene que hacer un intermedio entre los dos aspectos, porque siempre y cuando contrates a personas con una mentalidad de crecimiento, muchas veces si nosotros contratamos a gente que no tiene la mentalidad de crecer, que no tiene la mentalidad de poder desarrollar habilidades y de poder realmente generar una nueva forma de pensar, es difícil que la gente quiera crecer en el ámbito de su trabajo. Porque también hay mucha gente que lo que quiere hacer cuando se contrata en una empresa es realizar el trabajo para que le paguen. Y ese es el único objetivo que tenemos. Entonces debemos de tener también mucho cuidado de que cuando contratemos a la gente, sepamos que la gente que vamos a contratar tiene la mentalidad de crecimiento, de seguir aprendiendo. Ese es un punto crítico. Y básicamente tenemos una diferencia entre la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, que básicamente la mentalidad fija es que, por ejemplo, en el tema de los estudiantes que creen que sus habilidades son básicas y sus inteligencias y talentos son solo rasgos fijos, y básicamente piensan que nunca van a poder hacer algo diferente a lo que ellos ya piensan, al criterio que ellos tienen. Pero por otro lado, en una mentalidad de crecimiento, los estudiantes o la gente piensa que tienen talentos y habilidades que pueden desarrollar a través del esfuerzo. Y aunque no tengan completamente esas habilidades, las pueden desarrollar. Entonces, eso básicamente viene en el libro de Lean Enterprise de Carol Dweck, en donde es una profesora de psicología que nos explica acerca del tipo de mentalidad. Entonces, si nosotros tenemos a una persona que está con la mentalidad fija, pues difícilmente va a buscar la forma de crecer. Pero por el otro lado, si tenemos a gente con una mentalidad en crecimiento o que tenga una mentalidad de aprender y de crecimiento, para nosotros es más fácil poder, digamos, trabajar con esa gente porque siempre vamos a tener una persona motivada. Ahora, entonces, el punto aquí es, tenemos que concentrarnos en contratar a gente, a grandes personas, porque las grandes personas o las personas creativas o las personas que están motivadas o la gente que quiere hacer cambios en su entorno, nos permiten hacer que podamos llegar a grandes resultados. Y básicamente, ¿por qué sería tan importante hacer un buen reclutamiento? Pues porque ese sería el primer filtro que nos permite poder darles el permiso o invitar a la gente a que trabaje con nosotros. Porque si nosotros contratamos a grandes personas, por lograr tener mejores resultados. Entonces, eh, un comentario aquí dice que para un gerente la respuesta correcta a la pregunta es, ¿cuál es la cosa más importante que haces en el trabajo? Y básicamente, ¿qué es? Pues contratar. Porque ahí es donde tenemos el acierto o el fracaso para los proyectos. Obviamente viene el seguimiento, viene todo lo que va dentro de un proyecto, pero si queremos hacer algo, ahí es donde donde viene siendo el acierto o el fracaso. ¿Por qué? Porque ese es el momento decisivo en el que podemos incluir a la gente para que trabaje en los proyectos que tenemos, en la visión que tenemos y que realmente nos ayude a llegar al objetivo o que precisamente nos sabotee el trabajo.
Y sobre todo por el tipo de trabajos que se están dando actualmente, que son trabajos que utilizan mucha creatividad, que son muy rápidos para poder resolver problemas, y ya no son como antes, que las carreras se planeaban a 30 años, 40 años, y que la gente tenía la esperanza de trabajar en un lugar durante 40 años. Actualmente ya no, porque a la mayoría de las empresas o a muchas empresas no les interesa conservar a la gente, sino resolver los problemas que tienen en el momento, y a la gente la ven como desechables. También por eso es el tema del management 3.0, donde nos permite ver a la gente de manera diferente. Y ahora, otro punto importante es que las malas contrataciones son caras, así que debemos evitarlas. ¿Y por qué son caras? Porque, bueno, acá nos tiene una fórmula, dice que las estimaciones oscilan entre 1.5 y 3, y por 3 el salario para el costo de completamente horneado. Es decir, imagínense que nosotros vamos a contratar a una persona que va a costar en la nómina 10,000 pesos. Entonces, nosotros vamos a tener la proyección. Y bueno, ¿qué es lo clásico que hacen en las empresas? Vamos a darle un periodo de prueba. ¿De cuál es el periodo de prueba regular en las empresas en México? 3 meses. Entonces, imagínense que nosotros como empresarios vamos a hacer una proyección para decir que vamos a hacer los 3 meses de trabajo. Entonces ya deberíamos de tener en teoría los 30,000 pesos. Si todo sale bien, vamos a tener una persona que va a poder desarrollar habilidades y que va a poder darnos el resultado. Pero si no sale bien, al cabo de 3 meses nos vamos a dar cuenta que la persona realmente no cumplió con el perfil. Entonces nosotros ya invertimos esos 3 meses de trabajo. Pero aparte de esos 3 meses de inversión, nosotros ya invertimos 3 meses de tiempo de esfuerzo, de capacitación, de seguimientos, de sueños, de energía para que se lograra el resultado, y no se logró. Entonces, imagínense que vamos a hacer otro proceso de reclutamiento que también tiene un costo. Si esta persona la contratamos para que nosotros tuviéramos un ingreso, no sé, que nos apoyara para hacer cierta actividad, entonces en el momento de que no funciona esta persona en esta posición, entonces tenemos un problema muy grande, porque ya tenemos el sueldo que le pagamos, más aparte el dinero que ya no estamos ganando para lograr el resultado que deseábamos, y más aparte el tiempo y el dinero que estamos perdiendo al esperar a que la vacante se cubra. Y después de eso, entonces tenemos básicamente que volver a hacer otra contratación, y entonces tendríamos que perder más dinero. Entonces realmente este empleado que nos está, o la persona que contratamos y que no funcionó en el puesto que le íbamos a pagar 10,000 pesos al mes, realmente nos está costando alrededor de 70, 80 o 90,000 pesos por el costo, el tiempo que nosotros estamos perdiendo en poder contratar a alguien más, sino que ya le pagamos y bueno, más cosas. Entonces, por eso es importante identificar. Ahora, otro punto también es no contratar empleados estrella, es decir, asumir que la inteligencia de una organización es simplemente una función de la inteligencia de sus empleados. Ellos creen en las estrellas porque no creen en los sistemas. Es decir, no contratar al gurú, al experto, el excelente en cierta área, porque también nosotros corremos el riesgo, y como ya lo habíamos visto en el tema de Management 3.0, corremos el riesgo de que se vuelvan personas clave o hombre clave. Este es un término que hablamos de la gente que, si no la tenemos, no puede salir nuestro trabajo. El problema que tenemos es que después encontramos, cuando contratamos a estrellas, empezamos a crear divas o gente que no, que son tan soberbios, que saben que sin nosotros sin ellos no podemos trabajar. Entonces se vuelve caótico el asunto. Ahora, pensemos en el escenario más cruel. Imagínense que esa persona se enferma, y ahorita con el tema de la pandemia y con todo eso se enferma o le pasa alguna cosa, entonces nos quedaríamos con un problema muy grande, porque no tendríamos a la persona necesaria para poder trabajar. Entonces, por eso no es solamente contratar empleados estrella. Entonces, por eso es importante ver esto. Bueno, ahora, ¿cómo lo resolvemos esto? Pues básicamente lo resolvemos con 4 pasos. Hay 4 pasos para hacer un buen reclutamiento, ya que identificamos los problemáticos. El primer paso es básicamente definir el trabajo.
Porque si no sabemos lo que buscamos, entonces tampoco ¿cómo esperamos encontrarlo? Entonces, el primer paso es definir el trabajo y es describir y comprender lo que un nuevo empleado necesita lograr para tener éxito en lugar de lo que la persona debe tener. No nos enfoquemos en que si la persona tiene tal educación o si tiene tales certificados o tales cursos hechos o tal carrera, sino que nos, nos enfoquemos en definir qué es lo que necesita lograr esta persona para poder tener éxito. Entonces, ese es el primer paso y este es un primer paradigma que nosotros encontramos al momento de contratar a personas excepcionales, porque anteriormente, ¿qué se hace cuando haces una contratación? Se identifica cuál es la gente, más bien cuáles las actividades que va a realizar y buscamos a un perfil que a la persona que tenga tantos años de experiencia o cómo están muchas veces en las vacantes, en las bolsas de empleo. Queremos a un profesional en desarrollo de software que tenga experiencia en tal y tal y tal lenguaje de programación, que tenga la licenciatura, la cédula profesional, que tenga tales certificaciones, que tenga al menos 5 años de experiencia desarrollando tal tecnología y que tenga 20 años de edad. Y de veras encontramos muchas vacantes donde dicen es así, que queremos a tanta gente de experiencia, con muchos años de experiencia y con corta edad. Entonces, primero tenemos que identificar qué es lo que necesita lograr, cuál es el objetivo por el cual nosotros vamos a incluir a alguien en nuestra organización. Entonces, un punto importante, que las personas más destacadas responden a anuncios atractivos que son fáciles de encontrar, especialmente si se centran más en las oportunidades que en las calificaciones. Las personas más destacadas no se emocionan al leer una lista de requisitos. Si ustedes quieren contratar a una persona que realmente que sea destacada, una persona destacada en primera, alguna vez hacía una pregunta a una persona en tema de contratación, porque decían, pero una vez me llegaron y me decían, es que sabes que tengo un amigo que tiene 9 meses sin trabajar y no encuentra trabajo porque no hay trabajo. Entonces, alguna vez a este amigo le dimos la oportunidad de poder entrar a hacer una entrevista para una de las empresas con las que trabajamos y le fue malísimo, se le fue muy mal porque no supo desenvolverse en la entrevista. Después, cuando le preguntaron si sabía hacer las cosas para las cuales era la posición, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer y aparte tenía una muy mala actitud en la entrevista. Entonces, eh, a veces me preguntaban alguna vez, si quieres tú contratar a una persona, este, eh, una persona que tenga, ¿a quién contratarías? A la persona que actualmente está operando y está trabajando en la posición que tú necesitas? ¿O contratarías a la persona que tiene 2 años sin encontrar trabajo? La respuesta sería tal vez contratar a la persona que ya tiene trabajo, pero por otro lado, me decían alguna vez, ¿y qué pasa si la persona que no ha encontrado trabajo es porque se embarazó, tuvo a su bebé y se dedicó a cuidarlo 1 o 2 años y después ya otra vez quiere incursionar en el ámbito laboral? No significa que no sé, entonces ahí tendríamos que ver diversas cosas. Y bueno, eh, vamos a hacer, bueno, vamos a brincarnos este ejercicio, pero básicamente el ejercicio habla de esto. ¿Cómo, ¿Cuál sería la competencia y habilidad más importante que necesitas en tu rol actual? Vamos a trabajar aquí con las chicas que que están aquí en Zoom. ¿Cuál es la competencia o habilidad más importante que se requiere en su rol actual? Aquí, por ejemplo, tenemos a Ana. Pues es que son varias, no podría decir cuál es como que la más importante. La que consideraras tú que es la más importante, ¿cuál sería? Liderazgo. Ok. Por qué necesitas esa competencia y en qué situación la necesitas? Pues porque la persona que estoy buscando necesita liderar el equipo de trabajo
y necesita dar resultados a corto plazo. De acuerdo. Tenemos un factor de rendimiento ya identificado. Necesitamos resultados a corto plazo, necesitamos que se encargue, que se haga, bueno, que se haga cargo, que tome la batuta de la necesidad que se tiene. De acuerdo. Por acá, Alondra, ¿cuál es la competencia o habilidad? Bueno, gracias, Ana. ¿Cuál es Alondra, cuál es la competencia y la habilidad más importante que necesitas en tu rol actual? La creatividad, pienso. Ok. ¿Por qué? ¿Y en qué situación la necesitas? Pues en situaciones de desarrollo de campañas de mercadotecnia y de ventas, para, pues, para saber conectar con el público y generar buenos resultados para la empresa. De acuerdo. Entonces, identificamos que sí se requieren ciertas habilidades y que, bueno, ya identificamos un punto importante. ¿Cuál es la competencia que se requieren? De este lado, Ana comenta que el liderazgo y de este lado, Alondra comenta que es creatividad. Entonces, eso es importante. Es importante que lo identifiquemos porque básicamente identificamos que para tener éxito necesitamos saber hacia dónde vamos cuál es el objetivo, cuál es a lo que nosotros le vamos a llamar éxito. Porque si no tenemos planteado ese punto, pues va a estar difícil que podamos llegar. Entonces, eh, básicamente el reclutamiento debe obtener tanto tiempo de marketing como sus productos. Es decir, el reclutamiento nos debemos de enfocar en hacer un buen reclutamiento, es decir, si en el producto nos tardamos, no sé, cierto tiempo en construirlo, para poder tener un marketing también tenemos que darle y hacer una evaluación y hacer una campaña muy buena para poder identificar a la gente específica. Entonces, ese es el primer punto. Con eso terminamos el primer punto, que es definir el trabajo. Ya sabemos que definir el trabajo es identificar qué es a donde queremos llegar, cuáles son los problemas que queremos resolver y cuál sería la posición o el problema que estaría resolviendo y cómo lo resolvería la persona a la cual vamos a contratar. Después viene el segundo paso, que es la búsqueda. Una vez que ya tenemos identificado el trabajo, ahora vamos a buscar y dice que no los contraten por el conocimiento que poseen, sino por las cosas que aún no saben. ¿Por qué? Porque cualquiera que diga que ya lo sabe todo, cualquiera que te diga que ya conoce todo lo que existe en su área, eh, es muy difícil que realmente sea. Porque cuando dicen por aquí, decía Henry Ford, que cuando una persona deje de aprender es cuando se vuelve viejo, cuando ya no quiere seguir aprendiendo. Entonces, el seguir aprendiendo te mantiene joven. Entonces, básicamente, esto habla de que tenemos que tener a la gente siempre motivada en aprender cosas. Y básicamente, identificar también referencias. Una de las mejores fuentes para encontrar a los candidatos es moviliza a tu equipo. Muchas veces necesitamos cierto resultado, entonces tenemos gente que ya conoce a más gente, entonces hay que pedirle también el apoyo al equipo de trabajo para que nos puedan contactar con gente que sepan que tenga las habilidades necesarias. Entonces, en el segundo paso, el paso de la búsqueda, pues uno de los objetivos es, o más bien una de las estrategias sería compartirle a las personas que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros, que nos comenten si existen algún candidato. Y básicamente saber si tenemos gente que está trabajando con nosotros que puede tener diversas habilidades. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han encontrado trabajo a través de un amigo? Que un amigo les diga, oye, ¿sabes que hay una vacante? O como organización podríamos recompensar también con dinero, que esto es un motivador extrínseco que no debería ser el motivador principal, pero pudiéramos decir que la gente pudiera, no sé, si recomiendas a una persona y la contratamos, entonces te ganas un bono, que eso es lo que hacen algunas empresas. O también, pero también un punto importante, si la empresa es una mala empresa, muy rara vez alguien va a recomendarlos. Entonces, por eso también hay que tener cuidado con eso. Y uno de los peligros es bonificar por referidos.
ten en cuenta de 6 reglas para las recompensas, porque hay un peligro. Hay que evitar que las personas se enfoquen mucho en obtener el bono, porque si nosotros, bueno, los mexicanos tenemos una cualidad bien interesante, que cuando nos ponen a que lleguemos a un bono por hacer cierto trabajo, dejamos de hacer el trabajo para llegar al bono y somos tan hábiles que llegamos, cumplimos con el bono, aunque no hagamos el trabajo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Uno de los peligros de bonificar por referidos es que mantener la diversidad en tu equipo y a la gente que gusta, otra gente que piensa en lo mismo que ellos. Entonces, básicamente, si nosotros trabajamos por referidos, eh, muchas veces contratan a gente que piensa igual que ellos y lo que buscamos es diversidad. Y básicamente nosotros vamos a trabajar, bueno, eso se define mejor en el módulo de individuos e interacciones que vemos en el tema de Management de Cero. Otro de los puntos importantes y una de las buenas maneras de encontrar a las personas es buscar por LinkedIn, porque básicamente en LinkedIn podemos encontrar la carrera de las personas y podemos identificar qué es lo que están haciendo y cómo están trabajando. Entonces, con esto podamos ver cuántos trabajos han tenido, cuántas recomendaciones han tenido y podemos ver una referencia amplia de las personas a las cuales vamos a trabajar, con las cuales pudiéramos trabajar. Por eso una buena oportunidad es trabajar con LinkedIn. ¿Y trabajarías, trabajarías para tu empresa cuando vieras esta página? Es decir, que tiene valores reales, juicios, básicamente te pide que debes de tener coraje, o sea, te explica para poder trabajar con ellos, te dice que si puedes trabajar así, muy difícilmente. Entonces, la mayoría de los trabajadores creativos no se dan cuenta que también son responsables de las cosas de reclutamiento. Y el reclutamiento es demasiado importante para dejárselo solo a los reclutadores. Porque ¿qué pasa muchas veces? Dicen, quiero reclutador, quiero que me contrates a una persona que tenga tal y tal certificación. Entonces el reclutador va y lanza la campaña y cuando contrata a alguien no tiene ni idea de lo que hacen, pero básicamente como la persona cumple con los requisitos, con eso la contratan. Entonces sí es importante de que todos nos hagamos cargo de reclutar a la gente en los equipos, porque con la gente a la que vamos a contratar va a trabajar con los equipos, no va a trabajar sola, no va a trabajar aislada. Entonces, ¿qué es importante para poder identificar en los candidatos? Pues bueno, primero, saber cuáles son las motivaciones que tiene, cuáles son los motivadores, cuáles son las habilidades gerenciales o si son líderes, si tiene habilidades, si sabe trabajar en equipo, si tiene un propósito para poder trabajar y básicamente si le vamos a dar un paquete de compensación. Eso es importante porque básicamente, bueno, actualmente la gente cambia de trabajo más a menudo que antes. Entonces significa que más personas van a buscar obtener nuevas posiciones, pero también personas de tu organización van a buscar obtener en otros lados posiciones. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder identificar, pues, con estos puntos? ¿Cuáles son las cosas importantes en los candidatos? Esos son los puntos importantes. Y básicamente, contratar para lograr un ajuste cultural a la organización, un ajuste para energizar a las personas. Muchas veces estamos ya viciados en una forma de trabajo, ya estamos trabajando de una misma forma, y si nosotros contratamos a personas que encajen con la cultura, nos va a servir para poder hacer una diversificación. Entonces, eso también nos ayuda para poder darle un movimiento a cómo estamos trabajando. Entonces, también hay que identificar que las personas que contratemos se ajusten a la cultura, porque si no, no les va a gustar la cultura con las cuales trabajamos y se van a ir. Uno de los puntos que nosotros vemos en las organizaciones cuando trabajan con Management 3.0 es que a la gente que contrata tiene que ser gente que le guste trabajar por objetivos, que sean responsables, que sean comprometidos, que sean autoorganizados, porque también hay otros factores y hay otras formas de trabajo donde a la gente le gusta que la estén correteando. De hecho, hay gente que me ha dicho, es que a mí me gusta que me chicoteen y que me digan qué tengo que hacer. No me gusta estar a la expensa de qué es lo que hay que hacer, o no me gusta ser creativo, me gusta que me digan lo que hay que hacer. Entonces, hay que saber si nuestra organización para qué está preparada
y si la gente que vamos a contratar la gente que se va a contratar se va a alinear a la forma de trabajo que tenemos. Y básicamente dice, no contratas basado en los perfiles, sino que rechazas basado en los perfiles. Es decir, nosotros nos llegan un grupo de currículum y vamos rechazando con base en los perfiles, y una vez que vamos rechazando encontramos a la persona ideal. Entonces, con esto vemos cómo realizar una búsqueda. Ya identificamos que tenemos que buscar para identificar cuáles son los motivadores de los candidatos, utilizar redes sociales como LinkedIn para poder identificar y poder trabajar con gente que realmente se alinee a nuestra cultura. Entonces, el tercer paso es el paso de la entrevista. Ya en el primer paso ya identificamos cuál es el trabajo que tienen que hacer. Ya hicimos las búsquedas y la tercera es vamos a hacer una entrevista. Después, todo lo que se necesita es una décima de segundo para formar una expresión de un extraño de su cara, y las exposiciones más largas no alteran significativamente esas impresiones. Psicológicamente, cuando se trabaja con microexpresiones faciales, y es otro tema completamente diferente, pero que nos sirve para ver esto, nosotros en menos de un segundo, nosotros podemos saber si la gente nos cae bien o nos cae mal. Entonces, no necesitamos mucho tiempo para hacerlo, porque mentalmente o psicológicamente nosotros ya hacemos un juicio. Si ya identificamos, básicamente tenemos, bueno, como una forma ya de juzgar a la persona. Y básicamente que conseguir la entrevista correcta hará ganar al mejor talento, mientras que equivocarse puede dañar tus esfuerzos de reclutamiento. Porque muchas veces los reclutadores no tienen el tacto para poder contactar a la gente y tener las entrevistas. Y por aquí dice que el 83% de los talentos dice que una experiencia de entrevista negativa puede cambiar su opinión sobre un papel o una empresa en el que alguna vez les gustó. Imagínense la empresa de sus sueños donde quieren trabajar y de repente los entrevista a alguien mal encarado, una entrevista fea que tengan y algo que los haga sentir mal. Con eso ya cambian el contexto y dicen, muchas veces se dan el lujo de decir, ¿sabes qué? Pues la verdad no me gustaría trabajar en este lado por eso. Y se vienen varias decepciones. También dicen que el 87% de los talentos que dicen que una experiencia de entrevista positiva puede cambiar su opinión sobre un papel o una empresa que alguna vez dudaron. Cuando dudaron de la veracidad de la empresa y después tienen una entrevista, muchas veces la gente dice que pues sabe que realmente es una empresa que les gusta o que les va a gustar. Y el 53% de los talentos dicen que la entrevista más importante es más importante trabajar con un gerente. Si la entrevista la haces con el gerente, puedes tener una, digamos, más posibilidad de que te guste la empresa. Entonces, básicamente tenemos, en el parte de la entrevista, tenemos a dos tipos. El primero es el fanfarrón, que es la clase que habla todo el tiempo y apenas deja que el candidato para decir sí, o es tan cierto que no podría estar más de acuerdo contigo. Y tenemos al entrevistador que es el entrevistador que es un quiz show, que básicamente piensa que inteligente significa sabe un montón de hechos, solo hace un montón de preguntas triviales. Fanfarrón, alguna vez a mí me tocó hacer una entrevista de trabajo con una persona que me entrevistó y me decía, oye, ¿sabes cierta actividad? Y yo, sí, a ver cómo la harías. Y yo le explicaba y me decía, no, es que mira, los pasos son 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Ah, ok, sí, claro, entonces déjame te lo escribo. No, es que mira, a ver, vamos a otra pregunta. Entonces, ¿tú cómo le harías para resolver este problema? Ah, pues le haría así. No, es que sí está bien, pero mira, yo te recomiendo que le hagas así. Entonces, te empieza a platicar muchas cosas y no te deja hablar. Y la otra, pues el entrevistador que te dice, ¿sabes cuándo fue el natalicio de Benito Juárez? ¿Sabes cuándo inició la independencia de México? ¿Sabes cuándo se fundó el movimiento de Management 3.0? ¿Sabes cuál es la definición que está en el diccionario acerca de manager? Son cosas como problemáticas que podemos encontrar. Entonces hay que cuidar que no trabajemos con estos. Y básicamente tenemos aquí de qué realmente de qué estás realmente orgulloso de lo que has logrado en los últimos 2 años. ¿Podrías contármelo todo? Eso sería una entrevista mucho más fácil.
o de todas las cosas que has logrado en tu carrera, qué destaca y cómo, cómo es la más significativa. Y ahora, ¿podrías contarme sobre todo esto? Tener una charla más amena, más allá de nosotros ser un fanfarrón y hacer las preguntas clásicas. Y básicamente, pues hacer preguntas aclaratorias, como cuando te diga, es que me funcionó muy bien. ¿Qué es lo que te funcionó bien? Ah, pues cierta actividad, ok. ¿Y cómo lo hiciste? Ah, pues lo desarrollé así. A ver, platícame más acerca de ese punto. Entonces, hay que utilizar preguntas aclaratorias para que un candidato te pueda hablar más acerca de las ideas que bueno, que te está comunicando. Ahora, otro punto importante son utilizar los Moving Motivators para obtener más información acerca de los candidatos. Y también podemos pedirles que hagan un mapa personal. Moving Motivators es una actividad que vemos en el curso de Management de Cero y también el tema de mapa personal. El tema de mapa personal nos sirve para poder hacer una identificación de cuáles son los motivadores que están atrás de la persona. Si tiene hijos, si no tiene hijos, dónde vive, cuál es la familia que tiene, cuál es el estudio, los estudios que tiene. Todo eso, eso nos sirve, pero sobre todo para hacer una conexión más amena con la persona. Y utilizar los Moving Motivators nos sirve para saber si la persona tiene el interés de trabajar con nosotros porque está alineada con nuestros valores o con nuestros motivadores. Entonces, eso también nos sirve para poder identificarlo. Y básicamente tenemos preguntas de entrevista conductual, que son en gran parte la mayoría de las entrevistas de trabajos, donde los empleadores y los gerentes de contratación utilizan este tipo de preguntas para tener una idea de si tienes las habilidades y competencias necesarias para el trabajo. Y es importante que durante las entrevistas el candidato es que el candidato está haciendo la mayor parte de la charla y hacer preguntas sobre ejemplos como, o como, cómo se les llama, o preguntas conductuales. ¿Cuáles son las preguntas conductuales? Tenemos una estructura que nos apoya para poder hacer una pregunta conductual, que es la estructura estrella, o bueno, no estrella, no, la- la estructura START, que el primero es manejar una situación, describir una situación. Segundo punto, que es la T, definir una tarea. ¿Cuál es tu tarea en esa situación? Después acción, ¿cuál es la acción que fue lo que hiciste? Y pues después los resultados, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Entonces, este es un punto que nos puede servir bastante. Imaginémonos que vamos a contratar a una persona que nos va a ayudar a, no sé, a hacer desarrollo de software, por ejemplo, un desarrollador. O no, vamos a un gerente, que queremos contratar a un gerente. Entonces, tendríamos que plantear una situación. Imagínate, a ver, gerente, tienes un equipo de trabajo que tiene 40 personas. Actualmente esas 40 personas trabajan en tres proyectos diferentes y tenemos a líderes que trabajan en esos proyectos. Entonces, ese es el primer punto. Le describes la situación. Segundo punto, ¿cuál sería tu tarea, la tarea que estarías realizando en esta situación? Entonces, el gerente te explicaría. Ah, pues mira, pues lo que tendría que hacer es ver la coordinación que voy a tener, revisar el tema de los contratos, revisar el estatus de los proyectos, revisar la forma de trabajo, cómo se está ejecutando, revisar la salud de los proyectos y ver algunas estrategias. Ok. ¿Cuál sería la acción que hiciste o que harías para poder trabajar en este punto? Ah, pues bueno, y ya te describiría, ¿no? Pues primero revisaría el tema de los contratos, vería con mi administrador de contratos para revisar cómo ven las cosas. Y ya te describe todas las circunstancias, todas las acciones. Y los resultados, ¿cuáles serían los resultados que obtendrías? Ah, bueno, el objetivo de hacer esto es porque yo necesito saber cuál es el resultado que tiene la gente en este momento y ayudar a mejorarlo, o para completar los proyectos, o para poder generar un mayor, una cobranza mejor, o no lo sé. Este es el modelo que pueden utilizar. Entonces, básicamente tenemos a un punto que contratarías, un ejemplo, ¿no? Si contratarías un malabarista o le pedirías que actuara primero. Básicamente, un paso importante durante el reclutamiento es el taller.
No contrata a nadie cuando no haya visto sus habilidades durante un taller. No hay una respuesta buena o mala, pero siempre es el comienzo de una discusión. Es decir, vamos a dejarle que nos apoye con un taller. Porque si no hacemos esto, imagínense que vamos a contratar al experto por poner otro ejemplo, un experto que sepa hacer sushi y cuando lo ponemos ni siquiera sabe agarrar el cuchillo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, tampoco, no, sí son importantes las pruebas de personalidad, pero no las vayas a utilizar para predecir el rendimiento, porque podría ser bueno, se podría necesitar una investigación adicional, porque con las pruebas de personalidad no puedes saber cuál va a ser el rendimiento que tiene la persona. Puedes saber cuáles son las características, pero no sabes cómo va a encajar con el personal que ya trabaja contigo. Entonces, con eso identificamos los 3 puntos, que es el tema, ya vimos cómo definir el trabajo. Segundo punto, definimos cómo trabajar con la búsqueda. Ya vimos cómo hacer una entrevista. Y ahora vamos a identificar cómo hacer el proceso de contratación, que es el punto número 4. Para el punto número 4, básicamente hay 2 resultados posibles: contratar o no contratar. Esos son los 2 puntos. No podemos poner el no estoy seguro o a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que ese es el punto, porque necesitamos llegar a un punto. Algo importante para tomar la decisión es utilizar una matriz de competencias en el equipo, que de hecho eso lo vemos en el curso de Management 3.0. La matriz de competencias del equipo nos ayuda a decidir cuáles son las habilidades que se necesitan para el equipo. Crear una matriz de competencias nos ayuda para asegurarnos que todas las personas involucradas tengan la misma información y que sepamos qué es lo que se necesita para llegar al resultado. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, no importa cuán importante sea el rol, no comprometas la calidad de la contratación y no atentes contra ti mismo. Nunca baje los estándares y siga buscando a esa persona que se necesita en su contexto. Porque si contratas a personas que no encajas o que no encajan en el contexto, corres el riesgo de que otras personas se vayan. Porque si pones a alguien que no es el correcto, entonces, pues aquí tenemos a esta imagen te estarías dando un balazo tú solo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y básicamente, cuando la gente rechazada cuando la gente rechazada todavía debe amar a tu compañía, trátalos con respeto y haz de cada embajador o de un candidato un embajador de tu empresa. Y hazle saber por qué no lo rechazaron, porque también es muy feo que la gente la dejen tener o que la dejen en el suspenso. Y básicamente, porque no, lo que necesitamos es que no se genere una mala imagen de la compañía, porque lo peor que pudiéramos nosotros tener es que digan, no me contrataron porque pues la verdad la compañía es un asco, sino que a lo mejor no me contrataron, pero pues es una gran compañía para trabajar y en algún momento pues me gustaría entrar. Entonces, básicamente hay que trabajar con gamificar la incorporación, asignar un amigo y el equipo está a la cabeza, es decir, ayudar a que la persona entre y se relacione con los demás. Es importante que el equipo lo apoye a la persona, porque si no hay apoyo del equipo, entonces es bien difícil la contratación y a la vez puede que la gente se vaya. Entonces, y básicamente también para incorporarte tú mismo, pues hay que hacer actividades, hay que trabajar con algunas cosas donde puedan trabajar, y hay que darnos cuenta de que toda la gente que está en el equipo, pues están ocupados, excepto el nuevo miembro del equipo. Entonces, ¿por qué no es recomendable hacer que la persona tome la iniciativa? Porque no tiene ni idea de las tareas que tiene que hacer. Entonces hay que trabajar con él, hay que ayudarlo para que logre tener que pueda tener algunas actividades y mostrarle los radiadores de información para que sepa él cuáles son las cosas que tiene que hacer o en las cosas que nos puede apoyar. Y sobre todo, hacer que el equipo lo incluya en los contenidos. Eso es bien importante. Y básicamente, también expectativas claras a tiempo. ¿Qué espera del nuevo empleador? Y buscar transparencia y sesiones regulares para inspeccionar y adaptar. Porque lo peor que podemos hacer es tener una persona nueva en el equipo y
y no darle retroalimentación, porque eso es bien peligroso, porque la gente sigue y sigue y no sabe si si está trabajando bien o mal. Y también otra de las cosas que son las peores, imagínense que ustedes van entrando a un nuevo trabajo y de repente la figura de autoridad como el jefe, el líder o no sé, o la persona que está ahí, les dice, oye, Ana, tengo que hablar 5 minutos contigo. ¿Puedes venir a mi oficina? Eso es aterrador, entonces para eso hay técnicas para poder trabajar de una manera diferente. Y hay algo que se llama feedback wrap, eso ya lo vimos en algún otro webinar, lo pueden buscar en las redes sociales. Nos permite dar sesiones regulares de inspección y de adaptar. No podemos dejar solo a la gente. Y básicamente uno de los puntos es, una recomendación es que si la persona renuncia hoy, le vamos a pagar el tiempo que ha trabajado y además le vamos a ofrecer un bono de 1,000, bueno, aquí son $1,000. Porque una compañía que está llena de personalidad hasta el punto donde gran cantidad de sus 1,600 empleados son usuarios avanzados de Twitter para que sus amigos y colegas y clientes sepan que lo que están haciendo en cualquier momento. Entonces, por eso es importante que, bueno, Sapos eh, contrata a gente y les paga las horas que están trabajando, porque para ellos es importante la capacitación y sobre todo que toda la gente siempre tenga un buen sabor de boca en la forma en cómo está trabajando. Entonces, con esto llegamos al final de este webinar. Algunas lecturas sugeridas que tenemos para poder ver de dónde salió este contenido, pues tenemos aquí algunos libros como Smart and Gets Things Done, Work Rules, How Google Works, Lean Enterprise y Hire with Your Head. Entonces estos libros nos pueden ayudar para poder hacer una mejor contratación. Se los recomiendo mucho que los puedan ver. Este material, les recuerdo que es de Management 3.0. Bueno, estos son las personas que trabajaron en la traducción del material, porque realmente el material original está en inglés. Y bueno, me presento, soy Ramón Vadillo y básicamente aquí están mis datos de contacto. Si quieren hacerme una pregunta, lo que ustedes quieran, pueden encontrarme en estas redes sociales. Estas son mis redes sociales y pueden escanear ahí el código y los voy a llevar a mi LinkedIn para que estemos en contacto. Entonces, pues básicamente con esto terminamos el webinar de hoy de cómo contratar gente maravillosa. Espero que haya sido de su agrado y les pido que por favor, si pueden compartir pues la voz, o alzar la voz de lo que nosotros estamos trabajando. Si les gustó, por favor les pido que nos dejen una reseña en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Google, que nos busquen como SoftMotion y que nos pongan una reseña de qué les pareció. Les agradecería mucho. Y pues básicamente estamos para poder compartirles el conocimiento y todo lo que nosotros sabemos con gusto lo compartimos. Entonces, con esto llegamos al final de este webinar. Les agradezco mucho. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, y si no, para cerrar la sesión. Por aquí. No, muchas gracias, Ramón. De acuerdo, Ana. Pues espero que les haya gustado el webinar, la información que dimos. Y bueno, pues les agradezco mucho, que tengan una excelente noche y les pido por favor que compartan en sus redes sociales este material y que compartan nos den una reseña ahí. Entonces, muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias, igualmente. Buena noche a todos. Buenas noches, Ramón. Gracias. Gracias.